Hola, muy buenas a todos los oyentes del podcast Pinceladas Ecuestres, el podcast dedicado a la equitación clásica y al mundo del caballo. Hace unos días tuve la suerte de conocer en Chicago a nuestro invitado de hoy, añadiendo una muesca más a ese niño interior que me acompaña ilusionado cada vez que coincido con uno de los ídolos de mi adolescencia, cuando yo soñaba con convertirme en un jinete de doma clásica. Conecté muy pronto con él gracias a su cercanía, educación y amabilidad, y cómo no, a ese nexo de unión que tenemos los españoles al encontrarnos fuera de nuestra tierra. Queridos oyentes, paso a presentarle a don Luis Lucio. Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y gracias por invitarme a esta charla. Encantado. Muy bien, y ya paso a saludar a mi compañero en este viaje y al alma mater de este podcast, Antonio Calderón, desde Bogotá. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, Luis. Aquí muy feliz de estar con ustedes y bueno, entusiasmado por hacer este programa. Bueno, Luis, pues ¿estás dispuesto? Vamos a empezarte aquí con nuestras preguntas sobre tu historia de ecuestre. Encantado, claro. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar un poco por los principios del mundo de la competición en España. A ver, el boom de la doma clásica en España se produjo en los años 90 y sobre todo en el 96 fue la gran culminación. Nos preguntamos cómo se llegó allí, cómo era la doma clásica en los años 80 y qué expectativas de futuro teníais los que ya os estabais dedicando a la doma clásica. Bueno, a veces repasar la historia con años es un poco complejo porque perdemos la noción, ¿no? Pero las fechas que has dado son interesantes. Yo creo que uno de los hitos importantes fue la primera vez que España presentó un equipo olímpico en los Juegos, que fue en Atlanta. Eso fue en el 96. Esa fue una cita que marcó un hito en nuestra historia y que viene precedida de una serie de acontecimientos, ¿no? Como sabéis, en aquel momento el auge de la doma nació a partir de la inclusión de los pura raza española en la competición nacional e internacional. Ese proceso de inclusión de los pura raza en la doma de competición fue complejo y empezó, como tú bien decías, en los 80. En aquel momento había muy buenos jinetes en España, había muy buenos caballos, pero el mundo de pura raza española no contemplaba la doma como un escaparate comercial, ni para la venta, ni siquiera para la práctica. En aquellos momentos se iniciaba el proyecto de SICAP. Y yo recuerdo, en aquellos momentos, el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de ANCE era don Manuel Novales, que descanse en paz, que era el marido de María Fernanda de la Escalera, y él tenía una gran inquietud por incluir los caballos de pura raza en el mundo del deporte, cosa que en aquel momento era muy vanguardista y algo realmente avanzado a su tiempo, porque en aquel momento no se pensaba así. Pero él era un hombre de grandes iniciativas, con una gran capacidad estratégica, con un gran conocimiento y un hombre que gozaba de mucha confianza de todo el entorno del mundo del caballo porque era el presidente de ANCE. Y él fue el que inició una serie de actuaciones mandando unos caballos, sus mejores potros, a domar a Barcelona, a Llavaneras, para incluirlos en la doma. ¿Por qué lo hizo? Porque en aquel momento uno de los centros neurálgicos de la doma en España era Barcelona. Había muy buenos jinetes en aquella época, en España, pero Barcelona era un centro de crecimiento, especialmente de la equitación de los menores, que es lo que más atrajo la atención del mundo de la hípica, de la federación y de ANCE, ¿no? Había mucha gente joven haciendo doma en Barcelona. Total, en aquel momento Manuel Novales cedió algunos caballos. Nosotros ya teníamos en Llavaneras un proyecto de pura raza española que habían empezado otros ganaderos aquí, y ahí empezó el proyecto. Sí, fueron incluyendo caballos españoles en la competición. La Real Escuela, que en aquel momento tenía como director a Álvaro Domecq,
ya hacía doma con los caballos, pero no participaban en competición. Y la primera vez que los caballos de la escuela de Jerez participaron en la competición de doma en un campeonato de España fue precisamente en Llavaneras, que fue en el año 84. ¿Por qué vinieron a Llavaneras? Porque Llavaneras era un poco el centro neurálgico de la doma. Y Alvarito, que fue un hombre siempre, y lo es, un hombre muy avanzado a su tiempo, dijo, nuestros caballos tienen el futuro en la competición, y los trajo. Y vino un equipo de jinetes de Jerez con él a competir. Vino, si mal no recuerdo, vino Ignacio Ramblas, vino Pepe Gutiérrez, vino Manuel Ruiz y vino él mismo. Total, los resultados de ese campeonato de los caballos por raza no fueron buenos. Y la reacción de la dirección de la Real Escuela en aquel momento fue un poco negativa frente al proyecto de que los caballos pura raza de la escuela participaran en competiciones, porque consideraban que si no había unos buenos resultados era como una especie de desprestigio. También he de decirte, con todo el respeto y con todo el cariño, que en aquel momento el estamento de jueces, no solamente en España, también en el extranjero, no conocía el pura raza español. Y por una parte se juntaba la poca experiencia del equipo de la escuela en hacer competición y la poca experiencia de los jueces en juzgar caballos por raza española. Eso hizo el mal resultado. A resultas de esto, la escuela estuvo durante unos años sin participar en competiciones porque no les dejaban ir, a pesar de que don Álvaro seguía teniendo la idea de motivar la competición y se seguía montando. Todo eso se fue gestando hasta que hubo un cambio de opinión, yo creo que fue en el año 94, que don Álvaro consiguió que la escuela permitiera que los jinetes de Jerez pudieran salir a competiciones, y por primera vez en el año 94 fueron a un concurso internacional a Francia, Les Aspres, para cuyo concurso, como precisamente, a pesar de ser jinetes extraordinarios, como sabéis que son, pero no tenía mucha experiencia en competición, me pidió ayuda de la escuela a mí, y yo creo que también conmigo fuimos Juan Matute y yo a ayudarles para introducirlos en la competición. A partir de ahí el tema fue creciendo y el culmen fue el 96, la participación en la escuela en Holanda. Esa ha sido un poquito la progresión, naciendo el primero de ganaderos en Cataluña, luego ANCE, Manuel Novales y un grupo de ganaderos que le apoyaron al concurso ese que vino a Barcelona. Vino Antonio Diosdado, vino Miguel Ángel Carlas, vino Miguel Lovera, es decir, ganaderos de mucho nombre que en aquel momento apoyaban ese proyecto y eran muy avanzados a su tiempo. Vino también Gil de Madrid, que tenía mucho interés también, que luego tuvo algunos caballos. En fin, ese proceso fue gestándose en esa época. No sé si os lo he podido explicar de forma un poco confusa, pero creo que la idea es esa. Sí. Perfectamente, muchas gracias, muy bien explicado, y a nosotros que no, como ex estudiantes de la Real Escuela, nos encanta escuchar historias de la escuela de los años 80, pues nada, muy interesante todo esto. Muchas gracias. Pues sí, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Luis, por contarnos pues cómo fueron esos inicios de los cimientos pues de la doma clásica o adiestramiento, como le llamamos aquí en Latinoamérica, pues en España, que creo que bueno, la situación como está hoy en día en Latinoamérica pues puede asimilar un poquito a lo que era España en aquella época. Bueno, eso ya usted nos lo contará un poquito más adelante. Pero bueno, ahora me gustaría que nos contara un poco sus principios como jinete y cómo fue que se metió en este mundo bonito de la equitación y del caballo. ¿Qué lo llevó a usted pues a meterse en esta profesión y oficio de jinete y entrenador? Bueno, yo de pequeño siempre tuve una pasión por los caballos, una pasión interna incluso un poco sorprendente, porque en casa no teníamos caballos ni yo los veía, pero estuve apasionado. De hecho, en aquella época, en las escuelas de equitación, que había escuelas de equitación en Barcelona, no te aceptaban si no tenías 8 años, y yo ya antes de los 8 años ya quería que me llevaran mis papás y no me llegaron hasta los 8. En cuanto empecé a montar a los 8, ya no lo dejé. Era una pasión. Yo era un cliente, iba a los fines de semana a dar mis clases y aprendía, y el rato libre que tenía me lo pasaba en el club cuando me dejaban ir, ¿no? Yo iba estudiando y era un muy buen estudiante, estudié mi bachillerato, hice mi COU, estudié ciencias económicas, y ya en la facultad
a pesar de que era muy buen estudiante, las notas empezaron a ser peores, porque había tenido probablemente unas notas brillantes en la carrera académica, porque no iba a los exámenes, porque siempre en las épocas mayo, junio, julio, pues habían todos los concursos de doma en España más importantes, que en aquella época pues eran básicamente en Barcelona y Andalucía, en Jerez. Había unos concursos muy importantes, por la Feria de Abril, en mayo, o sea, y yo me perdía esos exámenes, entonces no tenía buenas notas, pero yo seguí estudiando y seguí practicando la equitación como mi hobby. En un momento determinado mi familia tuvo un revés económico y no había mucho dinero para ayudar a que yo montara, y yo lo que hice es intentar irme profesionalizando poco a poco, medio como un juego. Cuando alguien no podía montar su caballo, pues yo me ofrecía y lo montaba. Al principio, pues lógicamente no cobraba nada. Luego, pues igual me daban una propina. Luego ya empecé a cobrar un poquito y poco a poco fui haciéndome pseudo profesional, ganando lo que llamábamos en aquella época dinero de bolsillo, para poder gastarlo pues en la gasolina de la moto, o en ir al cine, o salir con los amigos, ¿no? Esa profesionalización se fue incrementando, y cuando en el año 80, 78, 79, 80, que yo ya acabé la carrera, decidí prácticamente dejar el tema económico, porque de las económicas, porque lo iba aprobando a trancas y barrancas, y dedicarme más formalmente a ser profesional. Me dieron un contrato en el año 78 para empezar como profesor en la Escuela de Llavaneras, que es un pueblecito donde ahora sigo estando después de años, y me he movido varias veces, y ahí empecé a ser profesional, empecé a tener, pues no sé, cobrar con mis clases, montar caballos, y eso fue aumentando. Tuve suerte de tener buenos resultados, gané el Campeonato de Cataluña, luego en el año 83 ya gané el Campeonato de España de adultos, lo cual fue una sorpresa para todo el mundo, porque yo era jovencito, lo gané en Sevilla además, frente a una lista de participantes de mucho nombre, de mucho prestigio, y bueno, eso me ayudó a mí a tener pues credibilidad en Barcelona, y eso me hizo pues tener clientes, caballos, y todo eso fue creciendo hasta ahora. Pero desde luego, desde el principio tenía una pasión y no la he dejado, ¿eh? Bueno, súper interesante. Usted, Luis, perdón, antes de que Raúl le pregunte la próxima pregunta, usted es de Cataluña, ¿no? Me dice que empezó en Cataluña. Sí, yo soy de Barcelona. Vale. ¿Y empezó en doma siempre o hizo salto o otra disciplina antes de doma? Bueno, cuando empecé a montar, yo daba mis clasecitas en un club, las típicas clases con niños uno detrás de otro, en tanda, y ahí me gustó siempre la doma, pero tuve mis experiencias, hice salto también con algunos caballos, pero quizá no me atraía tanto, o no me salía tan bien, o me salía igual de mal que la doma, pero no me gustaba tanto. Yo era muy deportista y luego hice mucho tiempo volteo, porque era muy divertido con mis amigos, y cogíamos caballos y nos subíamos y nos bajamos a galope, nos poníamos de pie, pasábamos de un lado a otro. Todo ese tipo de fechorías las he hecho. Luego, en aquella época, en Barcelona, estoy hablando de cuando yo tenía 12, 13, 14, 15, 16 años, gran parte de la afición al caballo la canalizaba el Club de Enganches de Equitación de Cataluña. Entonces, muchas actividades tenían que ver con el enganche, y en aquella época yo enganchaba, iba con los grandes expertos de aquella época, que eran la familia Monet, la familia Ferber, grandes amigos que además fueron profesores míos. Yo iba enganchado como niño encima de los coches y les ayudaba a poner el equipo. Cuando pasaban por sitio estrecho me bajaba. Es decir, que también tuve mis contactos con el mundo del enganche, que me atraía mucho. Muy bien. Bueno, yo tengo aquí mi pequeña anécdota que ya se la comentaba yo a Antonio. Yo soy de Extremadura y mis principios fueron pues, con jinetes de doma vaquera. Yo, la doma clásica, la equitación académica, todo eso para mí era una cosa que yo veía desde lejos. Y yo recuerdo que cuando empecé ya a entrar más en contacto con la doma clásica, caí en los años 90, que fue mi inicio, caí en el lado de encontrarme con gente muy nunista de la equitación académica. Había como mucho conflicto con la competición en aquellos años. Y yo recuerdo haber leído a final de los 90 un artículo tuyo en una revista en la que tú, en resumen, venías a defender que finalmente cada vez se veían más jinetes de alta competición mostrando los mejores valores de la equitación académica.
A mí aquello me llamó la atención porque yo veía como que eran dos mundos como que apartados, ¿no? Los jinetes de competición por aquí, la gente de la equitación clásica como esto es el arte, por otro lado, ¿no? Y entonces, al leer aquel artículo tuyo, yo dije, bueno, pues esto parece como que unos conocen la existencia de otros, ¿no? No son extraterrestres los unos para los otros. Y entonces mi pregunta es, no sé si tú te acuerdas que escribiste aquel artículo, yo sí me acuerdo perfectamente. No lo recuerdo, ¿no? Pues, ¿qué crees que provocó que aquellos dos bandos de jinetes de competición y jinetes de doma clásica más académica, pues al final se empezasen a respetar los unos a los otros y en fin, ¿qué crees que provocó aquello? Yo creo que, vamos, para mí ahora mismo ya al final de todo, yo veo jinetes como Cal Hester o José Antonio García Mena, que son auténticos jinetes académicos que practican doma clásica y además son grandes competidores, ¿no? Pero bueno, sobre todo remontándonos a los años 90, no sé si viviste tú también aquella sensación de que la competición era una cosa y el arte ecuestre era otra, ¿no? Bueno, esa diferenciación en aquella época yo no era consciente de ella. No recuerdo el contexto de ese artículo que me dices y no recuerdo exactamente a lo que me refería. Pero en aquel momento no había la conexión que tenemos ahora. Hoy en día lo que pasa no solamente en Extremadura, lo que pasa en Jerez, en Extremadura, en Barcelona o en Bogotá, en un instante lo sabemos todos. Y todos conocemos. Si queremos, podemos conocer la opinión de cualquiera de forma instantánea, entrando en las redes, conectando a través de sus Instagram o Facebook o lo que sea. En aquella época, yo vivía en Barcelona, el mundo de la competición existía y nos movíamos en ese mundo. Yo era relativamente joven, no conocía mucho el tema de la equitación clásica. Sin embargo, sí que sé que en otras partes de España, pues por ejemplo en el sur, que tenía muchísima tradición de equitación, había más eso, porque yo encontré, recuerdo en aquella época cuando fui a Jerez, a Sevilla en el año 83, un gran jinete que falleció, Antonio Maestre, era uno de los hombres que hacía esa equitación más pura y tenía un grupo de amigos que eran amantes de la equitación y respetaban esa manera y la cultivaban. Pero era ya un sector muy respetable, muy experto, pero ya de una mayor edad. Piensa que yo en el 83, cuando gané el Campeonato de España, tenía 23, 25 años. Entonces, esa generación previa a la mía sí que vivían un poco en el mundo de lo clásico. Yo no era consciente de ello. Y lo que intentaba era hacer la mejor equitación posible, como lo hacemos todos, y lo sigo haciendo, porque la verdad, lo sigo haciendo y que sigo intentando hacerlo. O sea, sigo mejorando, intentando mejorar mi equitación, que es lo que creo que hacemos todos los, intentar mejorar siempre la equitación. Esa discusión de lo clásico y lo deportivo, yo no soy muy amante de tenerla. Yo creo que hay muy buenos jinetes de competición, hay jinetes de competición que no hacen una equitación que me gusta, y en muchas ocasiones veo jinetes con la etiqueta de clásicos que no entiendo y que no me gustan, y jinetes que no tienen ninguna etiqueta y montan extraordinariamente bien y tienen una relación fantástica con sus caballos, son verdaderamente hombres de caballos y los encuentras no solamente en el nivel internacional, los encuentras en cualquier disciplina, en cualquier trabajo, en cualquier pueblo, gente que sabe manejar un caballo y sabe hacer cosas con él, sea en cualquier disciplina. A mí me impresiona. Por mis relaciones, viajo mucho a Estados Unidos, como sabes, y me impresiona la equitación tradicional que hacen ahí, el western, cómo manejan los caballos, cuánta sabiduría hay. De hecho, gran parte de un gran cambio en mi manera de interpretar los caballos en la vida ha sido la influencia de ese horsemanship que se ha hecho allí, que se sigue haciendo, en el que lo importante es la relación con el caballo más que lo que hacemos con su cuerpo, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente si he contestado a tu pregunta, pero desde luego en aquel momento no era muy consciente de esa separación. Muy bien. Bueno, súper interesante. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Luis, que es, todos sabemos que una buena equitación, según dicen todos los tratados, todos los libros, y bueno, como todos los entrenadores dicen y todos los profesionales, pues pensamos que una buena equitación se trata
de tener una armonía con el caballo, y para eso, para que el caballo pues esté, digámoslo así, feliz, o sea, feliz, que esté a gusto trabajando con el jinete. Me gustaría que nos comentara cuáles son las claves para tener un caballo feliz, para poderle sacar el mejor potencial, ya independiente si sea para doma, si sea para salto, si sea para la disciplina que sea, así sea para disfrute y recreación, que también es válido. Me preguntas cuáles son las claves, las pautas para lograrlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, creo que tenemos que tener en cuenta que la equitación en sí, es decir, el uso del caballo para el hobby o para el deporte, la práctica de la equitación en sí es cuestionable éticamente. Entonces hay muchas personas que, entiendo, cuestionan el hecho de que nosotros usemos los caballos tanto para hobby como para deporte, para cualquier disciplina. Lo entiendo esto. Pero como profesional, esa es una discusión eterna en la que yo no quiero entrar. Siempre que me plantean el tema de si la equitación es aceptable éticamente, yo digo que, en mi opinión, sí, porque la pretendo hacer lo más cercana al caballo posible, pero respeto a los que no piensan lo mismo. Dicho eso, para mí es prioritario que hagas lo que hagas con tu caballo, establezcas una buena relación. Es decir, que el caballo entienda, confíe, esté cómodo, encuentre un sentido a lo que hace, tenga confort mientras lo hace y respete su dignidad a diario. Bueno, esos conceptos en algunas ocasiones en la competición pues pueden llegarse a olvidar, porque está el interés del resultado, de los puntos, del éxito, incluso el interés económico de la ganancia por la cría, por la fama. Entonces, esos mundos tenemos que encontrar una armonía, y mi trabajo como profesional es ayudar a otros jinetes con menos experiencia a encontrar esa armonía en su equitación diaria. El fin no justifica los medios, y siempre los objetivos, en mi opinión, con los caballos tienen que estar un poco detrás de los principios. Lo primero son los principios. El caballo tiene que respetarse, tiene que recibir un entrenamiento racional, programado, en el que haya confort, entendimiento, confianza, en el que haya recompensas, en el que planifiques la actividad semanal de una forma coherente, que tengas unos objetivos claros, que tengas el conocimiento para leer por qué se comporta así y cómo cambiar su comportamiento. Y eso es complejo, porque en el mundo del deporte que yo he aprendido, nos han enseñado mucho cómo gestionar el cuerpo del caballo. Nos han enseñado cómo hacerlo más compacto, más equilibrio, cómo arquearlo más, cómo enseñarle a piafar o cambiar de pie o trotar largo, cómo flexionar. Todas esas cuestiones del cuerpo son difíciles de aprender, pero es donde más expertos encontramos en el mundo del deporte. Sin embargo, entender la psicología del caballo, por qué toman las decisiones que toman, por qué tienen miedo o chequean tu liderazgo, saber leer el comportamiento del caballo es muy difícil, y eso no nos lo enseñan, incluso ni los mejores entrenadores con los que yo he tenido suerte de compartir mi vida, técnicos, no te enseñan muchas veces cómo gestionar el comportamiento del caballo, porque tampoco muchos de ellos son grandes expertos en la psicología. Entonces, yo lo que he hecho es, en mi trayectoria, como vosotros, como cada uno, encontrar momentos en los que crecer en mi conocimiento. Y en el año 2000 conocí a Linda y Pat Parelli a raíz de una visita que hicieron a Barcelona, y desde ese momento he intentado investigar, conocer y aprender más sobre la psicología del caballo y el manejo y el trato, y me ha dado y me sigue dando unos magníficos resultados a la hora de aplicarlos en el entrenamiento de caballos de deporte o de hobby. Y lo que hago en mi vida es intentar que cualquier jinete que viene a mis clinics pues se vaya a su casa pues sabiendo entender mejor a su caballo, haciendo una mejor equitación él y su caballo, y darles a los dos un poquito más de felicidad. Ese es el objetivo. Entonces creo que la clave es, primero,
tener una filosofía de cuál es la relación con tu caballo, es decir, primero van los principios y después los objetivos, y luego conocimiento para leer e interpretar adecuadamente su comportamiento, que no es muy usual, y luego, lógicamente, aplicar los protocolos técnicos de manejo del cuerpo pues elaborados. Pero en eso es donde más hincapié se pone y es donde menos necesitamos mejorar. Hay que mejorar más en cómo leemos el comportamiento y cuáles son los protocolos de día a día que un caballo de deporte tiene o de hobby, porque se hacen las cosas muy bien en el mundo del deporte y muy mal también a veces, y se hacen las cosas bien o muy bien en el mundo de la equitación de hobby, a veces también muy mal, ¿no? Muy bien. Nada, a mí yo me quedaría ahora escuchándote todo esto, me parece muy interesante. Mira, volviendo un poquito también ahora al mundo, a tu experiencia en la competición, también nos gustaría que nos contases un poquitín cómo viviste el éxito de evento en la Olimpiada de Atlanta. Ya nos has contado un poquito antes, pero bueno, tú fuiste el testigo de excepción porque eras parte del equipo, eras jinete de reserva. ¿Cómo se vivieron aquellos días? ¿Cómo se vivió aquel éxito? Y luego que nos contase un poco también ya la culminación. Yo creo que uno de los cúlmenes de tu carrera fue cuando pudiste ya pertenecer al equipo en la Olimpiada de Sydney. Entonces, ¿cómo viviste aquellos dos momentos históricos? Ya que, bueno, estabas dentro, eras parte de ellos. Y, en fin, cuéntanos un poquillo aquella experiencia. La progresión de los caballos españoles desde el 90 al 96 fue espectacular. O sea, ese proceso de inclusión de Álvaro Domecq y los caballos de la escuela en la competición, el aprendizaje de los jinetes, traer entrenadores extranjeros para que les ayudaran, empezar a competir, eso fue entusiasmante, fue extraordinario. Los mismos jueces extranjeros, porque el gran éxito de eso es que se gestó en el extranjero y luego se importó. Los jueces extranjeros estaban impresionados de ver esos caballos y ver la progresión, porque esos caballos hacían muchas cosas que ya sabían hacer y tenían que hacer otras cosas diferentes. Pero en el mundo del deporte no se veían esos caballos con tanta expresión, con esa capacidad de centrarse, haciendo ejercicios extraordinarios de reunión con una enorme facilidad. Y luego jinetes con la simpatía, con las ganas de aprender, con la frescura que tenía el equipo español en aquella época. Y te aseguro que vivimos momentos espectaculares en los que tanto los jinetes como los caballos cautivaron a Europa, y por eso los jueces nos dieron muy buenos puntos. Yo no sé si lo sabes, pero el primer 10 que le dieron a un caballo haciendo Piafé fue un caballo pura raza español, y se lo dio el presidente de la comisión de Doma de la FEI, que era juez, el presidente de los jueces de... Sí, el mejor, ¿no? Milete. Exacto. Y tú te puedes imaginar caballos desconocidos que no habían salido, que les empezaron a dar 10 por esas cosas. Fue una verdadera revolución. Entonces, lo que hicieron Ignacio, Rafael, Álvaro Domecq con Invasor, con Evento y con otros caballos del equipo, como luego también tuvo algún caballo Ignacio López, y aunque luego no llegara, pues también estaban... Sí, Eduardo Mellado con Hortelano también. Sí, pero ese estuvo a nivel John Riders. Pero los jinetes del equipo, esa época fue maravillosa y causaron un impacto, bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Eso fue maravilloso. Y gracias a eso, la iniciativa del pura raza español empezó a tener eco, aunque tardó un poquito en llegar a España. Yo recuerdo que estábamos teniendo extraordinarios resultados en el extranjero, y aún aquí se seguía cuestionando si se tenía que tomar una decisión de incluir los caballos, y tardaron un poquito en crear iniciativas como la Copa ANCE, que ha sido otro éxito extraordinario del mundo del caballo español, claro, pero tardó mucho. O sea, hubo un poquito, casi fue más a remolque del éxito que se obtuvo en el extranjero que del éxito resultado de la promoción que se hizo desde aquí, desde instituciones me refiero. Ahí la única institución que realmente apostó fuerte personalmente fue Álvaro Domecq, que puso los caballos, los jinetes, el esfuerzo, y luego el esfuerzo de todos los jinetes y otras instituciones también en Cataluña, la Federación, y personas como Santa Abuelo, Rosa Federa, que apoyaron muchísimo eso. En fin, hubo una sinergia
que luego fue seguida por otros ganaderos como Nachman Andiki, y esa sinergia no ha parado y siguió en su momento allí porque ya estaban desde el principio los Lovera, siguieron con caballos maravillosos Lovera, y quiero decir, ahí se creó todo y así es donde estamos, ¿no? Gracias a ese éxito que fue espectacular, de evento, de invasor y de esos jinetes, de esos caballos. Y respecto a mi experiencia en la Olimpiada, como bien dices, en los Juegos, yo a Atlanta viajé como jinete reserva, éramos 5, en aquella época viajaban los reservas, se llamaban Traveling Reserve, y dije, yo tengo que hacerlo mejor, yo tengo que estar aquí, y trabajé 4 años más y al final en el 2000 estuve como jinete titular. Fue una experiencia inolvidable, con muy buenos resultados, y tuve muy mala suerte porque mi caballo cuando llegó a Sydney tuvo un accidente en las cuadras, se lesionó mucho el caballo que participé y prácticamente no pudo participar. Participé pero en unas condiciones técnicas muy malas porque se cayó en un agujero que había en las cuadras, se rompió un registro de agua y se metió dentro, un accidente dramático en las cuadras oficiales de Sydney. Pero en todo caso, la experiencia de estar allí y participar y toda la preparación previa, vivir con mis compañeros la vía olímpica, la ceremonia de inauguración, la ceremonia de apertura, todas esas cosas no te olvidas nunca y desde luego las recordaré siempre como un momento mágico. Bueno, súper interesante. Y bueno, aquí que ya nos ha comentado un poco que el boom del pura raza español que tuvo a finales de los 90 a nivel deportivo, nosotros sabemos que usted es juez también del pura raza español. Me gustaría que nos comentara cómo ve la raza actualmente. ¿Cómo ve, por ejemplo, el tema de los concursos morfológicos? Si lo ve que es algo que aporta a la raza o cambiaría algo para que pudiera mejorar la raza como tal, viendo a lo mejor a un nivel más funcional y más buscando una montabilidad más que una belleza morfológica. Me gustaría que nos comentara un poco de este tema. Bien, esta es una pregunta verdaderamente compleja, porque es una pregunta que está en el medio de todas las discusiones y comentarios, tertulias y charlas de los aficionados a los caballos españoles del mundo. Yo te voy a dar mi modesta y sincera opinión. En el mundo del caballo español tenemos una suerte extraordinaria, y es que el caballo es excepcional. O sea, estamos gestionando una herencia genética que da ejemplares maravillosos, tan buenos, tan excepcionales, algunos de ellos, que contrastan la buena, mediocre o mala gestión que se puede hacer de ellos, ¿no? Entonces, respecto a ANCE, yo soy juez gracias a ANCE. A mí me nombraron juez por decisión del presidente ANCE en su momento. Manuel Novales, que fue pues, debe ser en los 80s. Me he formado con ANCE. Yo era juez de los que llamaban de cría caballar, porque en aquel momento la gestión de los jueces del caballo la llevaba cría caballar. Luego, al cabo de unos años, hubo una inclusión, hubo ahí algunas controversias sobre quién tenía que gestionar los jueces. Se crearon los jueces de ANCE en contra, por así decir, había una especie de frente entre un colectivo de jueces y otro. Yo era de los originales. Yo he seguido haciendo de juez hasta ahora, lo sigo siendo. He juzgado como 6 o 7 SICAPs, he hecho concursos, he juzgado concursos en muchos países del mundo. Y en estos momentos estoy como juez en la reserva o algo así, pero no porque me haya hecho mayor, sino porque ANCE considera que mis criterios a la hora de juzgar no siguen los protocolos que ANCE establece ahora, ¿no? Yo no voy a entrar en la discusión si esos son los protocolos o no que tienen que aplicar. Desde luego no son los míos. Y mis protocolos y mis criterios sobre cómo tiene que ser un programa español son los que he ido aprendiendo a lo largo de tantísimos años de entrenarlos a diario, verlos competir, montarlos y juzgarlos, porque hace muchos años que los juzgo. A estas alturas yo no voy a cambiar mis criterios, todos mis errores son míos y mis virtudes también. Y cuando yo me pongo a ver caballos españoles con mis compañeros jueces, en muchas cosas estoy de acuerdo y en otras no.
y por ello, pues, si me ponen un jurado con según qué jueces, pues va a haber muchas diferencias de puntuaciones. Por eso creo que con su criterio han decidido muy amablemente, bueno, sí, amablemente, decirme que siga siendo juez, pero que no juzgue, porque estoy lo que ellos llaman, me parece, en reserva o algo así. Bien, dicho eso, he de decirte que ANCE, si bien yo no comparto cómo están gestionando las estrategias para promocionar el caballo español, sí que de reconocerles dos aciertos extraordinarios, ¿no? El primer acierto fue crear SICAP. SICAP es un evento mundialmente conocido que sigue desde... Yo estuve ya en la primera edición con caballos, que en aquel momento yo llevaba Ermitaño, el famoso Ermitaño que todos conocéis, que creo que era el único caballo, uno de los Poxy, yo creo que sería el único caballo que se montaba con un equipo de equitación inglesa. Todos los demás iban a la vaquera, incluso en la prueba funcional, ¿eh? O sea, fijaros si ha avanzado el mundo del caballo. Eso ha sido desde el primer momento un éxito y hay que agradecérselo a la visión y al acierto estratégico y comercial de los presidentes en los primeros años. Me parece que fue Carmen Sola, me parece que en su momento la presidenta cuando ha sido el primer SICAP. Eso fue un acierto espectacular y lo sigue siendo. Entonces, esa es una de las mejores gestiones que se han hecho en la historia del programa español. Y la segunda es lo de la Copa ANCE de Doma. O sea, el fenómeno de la Copa ANCE de Doma. Cómo hacen Doma desde el primer día. Todos los ganaderos tienen caballos y los jinetes que montaban, se compraba el equipo. Eso ha sido una evolución y eso es un boom que hace que el caballo se mueva, se entrene mejor, vengan clientes, lo vean y tú y vosotros que vivís en estos países y Raúl que lo ha conocido en Estados Unidos, el caballo español ya no tiene límite en ningún sitio. Vas a cualquier sitio y hay clientes y caballos. Gestionarlo se podría gestionar mejor, sin duda, porque ya te digo, es un instrumento, no, es un elemento de oro, es oro, el caballo en sí es un artículo excepcional. Y vender un artículo excepcional es fácil, porque es muy bueno, pero creo que se pueden hacer mejores gestiones y sobre todo crear protocolos y estrategias que no duren 4 años, porque vemos que de forma reiterada, cada vez que se cambia pues la junta directiva, pues tienen nuevos criterios y con su mejor voluntad los cambian y cambian también, mandan nuevas directivas a los jueces y está todo el mundo cambiando cosas y mantienen una dinámica de morfológicos un poco compleja. Los jueces cada uno piensa una cosa, aunque ahora se esfuercen en aunar los criterios, es muy difícil porque tampoco hay unas directivas claras y las directivas son un poco rígidas a la hora de estudiarse. En fin, creo que todo eso se tendría que cambiar, pero no hace falta mi opinión. Mi opinión es intrascendente, ya lo dice suficiente el sector, ¿no? Yo creo que la discusión si los morfológicos son o no oportunos está en la calle, entonces mi opinión no es importante. Yo sin duda creo que eso hay que cambiarlo y creo que se tienen que tomar mejores decisiones a la hora de darle a los ganaderos mejores criterios de selección. Hay experiencia suficiente, hay expertos suficientes para escucharlos y ayudar a aquellos que no tengan suficiente formación o experiencia para criar mejor, recordando que aun criando como se críe, siguen y seguirán naciendo caballos excepcionales, y los hay. Esa es la suerte que tenemos y esa es la bendición. O sea que adelante con todas las iniciativas, que siga su SICAP, que siga Copa ANCE y ojalá se pueda hacer todo mejor. El colectivo de jueces lo haga mejor y haya mejores estrategias. Vale, sí. Pues perfecto. Yo pienso que se podría mejorar en 2 aspectos y me gustaría saber su opinión al respecto. Yo, por ejemplo, veo que en la raza española
se podría, por ejemplo, dedicar más tiempo a las yeguas, probar las yeguas en competición, que creo que algunas ganaderías ya lo hacen, que por ejemplo en el caballo lusitano pues se ha hecho y se ha visto grandes yeguas como la Batuta, por ejemplo, que tuvo el Mena y Gonzalo Carvalho en su momento, y bueno, muchas otras. Pues en las razas centroeuropeas hay muchas yeguas extraordinarias, ¿no? Y bueno, y la pura raza española pues no es la excepción. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo sí intentaría que en los morfológicos las yeguas tuvieran su parte funcional y que se evaluaran mucho la montabilidad, ¿no? Porque es que una yegua es la madre de un criadero. O sea, es que es más importante la yegua que hasta un mismo semental. Con todo el perdón, pues lo digo, habrá quienes piensen igual o quienes no. Y la otra es que, por ejemplo, en la prueba de funcionalidad, en los caballos mayores, intentaría agregar una prueba más en cara a la doma, porque sí es cierto que la parte funcional siempre se ha dicho que se evalúa más los movimientos más que la doma de los caballos, pero me gustaría ver, pues, por ejemplo, un poco de más compromiso de los caballos en ejercicios de reunión, como puede ser un piafé, un pasado, unos cambios de pie, unas piruetas. A lo mejor no un gran premio exigirlo, pero sí mínimo un San Jorge. Creo yo que sería dos cosas indicadas para intentar buscar un caballo más montable, ¿no? O más mejor al deporte, creo yo. No sé usted qué opina de estas dos cosas. Yo creo, respecto a lo de las yeguas, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en mi opinión, por lo que yo he aprendido hasta ahora de los expertos con los que he estado, es que la influencia de la yegua en la cría es mucho mayor que la de semental. Es decir, creo que las yeguas pueden transmitir hasta el 60 o 70% de sus caracteres al producto, más incluso que el semental. Y es verdad que en España tradicionalmente se le ha dado pues más importancia al semental, ¿no? Y el hecho de que las yeguas practiquen en pruebas pues no es usual. Está contemplado que las hagan, pero no es muy usual. Estoy totalmente de acuerdo que se podría criar aún mejor si se tuviera conocimiento de el carácter y la montabilidad de las yeguas, porque uno de los puntos prioritarios, en mi opinión, respecto a lo que tiene que tener un caballo para ser un gran caballo, es un perfil mental y emocional adecuado, más que el movimiento es muy importante, pero todos sabemos que si un caballo no tiene las ganas de hacerlo, tiene un mal carácter, todo eso se pone en contra tuyo. Y vemos caballos discretos, porque incluso los mismos caballos que nos han hecho famosos, los que hemos nombrado, todos ellos no eran caballos con unos físicos y con unas movilidades extraordinarias, ninguno de los que hemos nombrado. Sin embargo, ojo, lo daban todo. Y eso es lo que nos ha dado el éxito. Entonces creo que la montabilidad, el perfil mental, emocional, el carácter, la expresión que quieras es fundamental. Y ahí las yeguas tienen mucho que decir. Entonces totalmente de acuerdo contigo en lo de las yeguas. Respecto a lo de que las pruebas funcionales suban de nivel, yo no estoy de acuerdo, porque las pruebas funcionales están encaminadas a ayudar a los criterios de selección ganadera. Entonces, lo que no podemos pretender es que los ganaderos, que muchos de ellos tienen dificultades para tener acceso al entreno de sus caballos, mantengan los caballos lo suficientemente tiempo como para adiestrarlos a ese nivel. Entonces, creo que deben mostrar las aptitudes básicas de monta, enseñar los aires correctos. Habría que darle una vuelta a la interpretación de lo que son aires naturales. ¿Qué quiere decir aires naturales? Cuando un caballo te montas en día no tiene aires naturales, es todo coreografía. Entonces, que se queden a ese nivel. No, yo no creo que el gran cambio tenga que ser en qué hacen las pruebas funcionales. Quizá criterios más claros a la hora de juzgarlas, y los caballos que avanzan, o bien siendo propiedad del ganadero, o bien son propiedad de un tercero, esos sí compiten, y ahí tenemos pues las Copas Lance, que hay su gran premio y lo hacen. Entonces esos caballos que han estado más tiempo en entreno pues pueden enseñarlo, pero yo no creo que incluir ejercicios avanzados en las pruebas de funcionalidad mejorará nada para la cría, porque ya esa funcionalidad avanzada se comprueba o se examina en el mundo de la competición. Por eso es importante, como llevan haciendo unos años, que los caballos españoles accedan a competiciones nacionales, internacionales y a los campeonatos del mundo de doma para comprobar ahí cuál es su nivel con los demás. Pero en las pruebas funcionales yo creo que
Se pueden hacer muchos cambios, pero yo no haría eso. Muy bien, Luis, a mí ya que has hablado antes de tus criterios, yo no sabía, no desconocía el tema de que tú ya no estás jugando para ANCE. Desde hace unos meses, me han castigado hace 3 meses o 4. A mí me gustaría, no sé si eres capaz de ponernos un ejemplo del prototipo de caballo que busca ANCE y del prototipo de caballo que busca Luis Lucio. No son cuestiones de prototipo, son cuestiones de opiniones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ha sido parte importante en muchas de mis discusiones en las veces que nos hemos visto en reuniones de jueces. Por ejemplo, inspirado en los criterios que se utilizan en la DOMA, porque en el fondo mucha de su reglamentación está inspirada en los criterios de DOMA, aunque yo he pasado toda mi vida oyendo que ellos no hacían DOMA, que hacían pruebas funcionales. En esas normativas habla mucho de la regularidad. Es decir, cuando un caballo se presenta en un morfológico, si sabes que tienen un recorrido de trote, ida y vuelta, y tienen que venir al centro. Y si se retrasan o si se ponen a galope, el presentador los puede controlar y tienen que seguir, pero no pueden tardar mucho rato. De hecho, desde hace unos años ya hay un tiempo. Antes no lo había. Si un caballo, al hacer esos largos de trote, rompe el aire varias veces, no le puedes poner una buena nota. Porque se considera que la regularidad en el aire es un elemento objetivamente primordial para la calidad. Y para mí ese es un criterio ridículo. O sea, un caballo joven, normalmente, que lo enseñas de la mano, que ha estado probablemente 1 o 2 horas esperando entrar en la pista, porque ahora se pueden calentar en una pista exterior y entra, pero antes estaban todos parados, los hemos visto hace 2 días. Sí. Cuando los haces mover, que los entrenadores, los presentadores tienen 2 minutos para enseñar, o quizá la fase de trote dura 1 minuto. Los atacan, todos los caballos arrancan, los frenan, se paran. Es imposible pretender que ese caballo se mueva. Si tiene la calidad y la movilidad que tiene que tener, probablemente le supere. Y un experto, como puede ser tú, Raúl, o como puede ser los 2 Raúles, o yo mismo, que para eso me han puesto ahí, yo no necesito ver un caballo trotando 50 trancos seguidos para ver la calidad del trote. Yo, con verlo 2, 3 o 4 trancos, ya tengo suficiente, porque si un caballo puede trotar de esa manera, con calidad, lo tiene dentro. Y si en ese momento se arranca o se bota y tal, y luego vuelve a ponerse otra vez bien, yo sé que eso lo tiene. Y estamos hablando de calidad de movimientos, no estamos hablando de movimientos que impresionen al público, porque la calidad y las emociones y la tensión están equivocadas. Cuando un caballo está tenso, el dorso está hundido, los pies están lejos, el cuello está muy arriba, saca mucho las manos, la gente aplaude, pero eso no me impresiona ni a mí ni a los buenos jueces. A mí me impresiona un caballo que es capaz de ponerse pequeño, subir la cruz y trotar 4, 5, 6 trancos con un trote amplio, en equilibrio, despacio, arriba, arrogante. Cuando un caballo tiene eso, hay que ponerle la mejor nota, porque eso no se puede disfrazar. Los presentadores son muy buenos para hacer que caballos de poca calidad se muevan rápido y corran, pero ellos saben cuando un caballo se mueve bien, no hace falta atacarlo, nada más lo dejas mover y vuelan. Y esos son los caballos que tienen que ganar, aunque rompan el aire. Y según los criterios actuales y otros muchos, pues un caballo que rompa el aire varias veces no puede tener buena nota. Y al final tienen mejor nota un caballo que con un trote de poca calidad, pero igual todo el rato con los pies un poco lejos y sacando las manos, pues da las dos líneas sin cambiar el aire, tiene mejor nota que un caballo que se mueva mejor y pueda moverse. O, en fin, algunos detalles, como por ejemplo que la irregularidad en el trote no se tiene que penalizar en las características raciales, sino en el movimiento. Una serie de criterios que son bastante sorprendentes. Desde luego, cuando un caballo sale y se mueve bien, aunque retrote, aunque se ponga a galope,
Eso hay que protegerlo porque cuesta mucho criar caballos que se muevan así. Y es lo que queremos, ¿no? Ok, súper interesante. Muchas gracias, Luis. Ahora pasando a otro tema, que pues está muy interesante este tema, el pura raza español, pero bueno, quisiéramos también saber su opinión sobre otros temas, a lo mejor ya más técnicos en cara a la equitación. Nos gustaría que nos comentara qué ejercicios de doma usted percibe que cuestan más a la hora de ejecutar a los jinetes y cómo cree que se deberían entrenar para que cuesten menos. Bien, mi experiencia me dice que los jinetes tienen mucho más problemas con la relación con sus caballos y con los ejercicios. Yo creo que el 70% del tiempo que los jinetes entrenan están peleándose con las emociones y el comportamiento de su caballo, más que con enseñarles o mejorar ejercicios. Y cuando tienen problemas con los ejercicios, en la gran mayoría de las ocasiones son problemas creados por la ansiedad, la tensión, la inseguridad, la anticipación, el miedo, el estrés. Es decir, en mi opinión, normalmente estamos más ocupados en gestionar problemas de comportamiento montado y de tensión y de actitud que en gestionar temas técnicos. Por ejemplo, si un caballo pues está más largo de lo que tiene que estar, o tiene un mal equilibrio, o va un poquito más rápido en el tiempo de lo que debería, o le cuesta arquearse a un lado, o tiene dificultades para aprender piaffe, o le cuesta más un cambio de pie que otro, o le cuesta girar sobre los pies. Todas esas son cuestiones técnicas. Todo ese tipo de problemas normalmente enmascaran cuestiones de relación con el jinete, de calma, de comprensión, de ansiedad del caballo, de miedo, de falta de liderazgo, incluso de amenazar. Y esas son realmente las áreas en donde los jinetes son menos expertos e intentan utilizar herramientas técnicas para combatir problemas que son mentales y emocionales. Y ahí creo que la falta de experiencia en estrategias de trabajo pie a tierra y de horsemanship hacen que se pretenda todo arreglar montado, y es muy difícil gestionar la relación con un caballo montada. Montado puedes influenciar el cuerpo mucho y somos capaces de hacer cosas increíbles, pero la relación con un caballo no se gestiona cuando te subes, se gestiona desde que lo tienes de la mano, desde que lo coges en el bosque, cómo se maneja, si está quieto cuando te montas, si sabe alejarse cuando lo dices, si sabe ponerse donde tú quieres, calmarse cuando tú quieres, moverse. Y eso se hace, en mi opinión, se hace del trabajo pie a tierra. Ya sé que este es un tema un poco desconocido en el mundo del deporte europeo, pero bueno, yo afortunadamente he tenido la suerte de conocer grandes expertos del mundo del horsemanship y me han convencido. Yo no quiero convencer a nadie, simplemente lo que he hecho es aprender de ellos, incluir en mis estrategias diarias sus estrategias, y estoy encantado de los resultados que obtengo y de los resultados que puedo hacer obtener a mis alumnos si consideran interesante hacerlo. Y si no, pues hay muchas opciones. Hoy cada uno tiene su opinión y hay muchas maneras de hacer, pero yo confío mucho en el manejo. Y creo, acabando la respuesta, que hay más problemas con la relación que con los ejercicios. Muy bien, Luis. Bueno, pues ya que estás hablando ahora de este tema, también nosotros nos preguntábamos si hay algún aspecto externo de tu vida personal, ajeno al mundo del caballo, que a ti te ha ayudado a tener un éxito profesional, en algún aspecto, digamos, espiritual, o alguna práctica que tú hagas que a la vez que también te sirva para montar a caballo. Pues no sé, pues mira, jugar a tenis me viene muy bien para montar a caballo mejor, o meditar me viene muy bien para estar tranquilo en la competición, o visualizar. No sé si me entiende la pregunta, ¿por dónde voy? Bueno, has nombrado ahí varios temas. Quizá uno de los temas interesantes es, quizá no era la base de tu pregunta, pero bueno,
te contesto por ahí y si hace falta pues volvemos a replantearla. Yo soy un fan del control emocional de los jinetes. Durante los 12 años que gestioné el Plan Nacional de Tecnificación de la Federación Española en España, ese es un plan que se denomina Plan de Talentos, en el que se intentaba descubrir a los mejores talentos jóvenes de España, entrenarlos para la alta competición en Doma. Y el segmento de edades era entre los 12, 13, 14 hasta los 16 años. Esos 12 años en los que yo era el responsable del programa y además el entrenador, teníamos además un preparador físico y un experto en psicología del deporte. Este equipo de 3 personas durante 12 años gestionamos cada año un grupo de unos 40, 50 jinetes de toda España, tanto de doma como para ecuestres, doma paralímpico, como llaman ahora, durante 12 años, utilizando técnicas muy avanzadas de seguimiento y de aprendizaje, con 2 expertos universitarios, como eran Francesc Coro y Alex Gordillo y yo mismo. Y en esos 12 años llegamos a conseguir medallas en los europeos con jinetes que no habían salido nunca de su casa, o sea, gente que realmente llegó a una mejora de sus capacidades y de su rendimiento en competición extraordinario, gracias a sus entrenadores, porque nosotros hacíamos 4 sesiones al año con ellos de 2 días, pero ¿qué influencia tiene 9 sesiones en el entrenamiento de un caballo o un jinete? Pero esas 9 sesiones pueden influenciar al entrenador y pueden establecer estrategias nuevas para sus jinetes. El caso es que, resumiéndote, fue una experiencia extraordinaria con magníficos resultados en los que aprendí mucho y creo que marcamos un sello en cómo se entrenan jinetes y entrenadores en nuestro país. Mi mensaje final es: se compite con la mente. La técnica es difícil de adquirir, o sea, todos sabemos lo difícil que es montar. Nada más hace falta subirse en un caballo por primera vez y te das cuenta de lo inútil que eres. Y se mejora toda la vida, pero no es el gran hándicap. El gran hándicap del rendimiento en alta competición es el control mental y emocional del jinete. Y para eso la psicología, la visualización y otras muchas estrategias, tú has nombrado la de visualización y por eso la saco aquí, son fundamentales porque hacen que un jinete rinda lo más cercano a su rendimiento habitual. Siempre decimos que en casa pues montamos con un rendimiento técnico del 60 o el 70 o el 80% y en la competición perdemos, ¿no? Pues bien, el control mental, emocional, la psicología, el deporte te ayuda, con las estrategias que sean, a acercarte a ese rendimiento que tienes en casa. Entonces yo soy un gran fanático de eso, del control mental y emocional, la calma, la respiración, visualizar, organizar tareas, programarlas, escribirlas, todo eso hemos puesto mucho hincapié en que los jinetes y sobre todo los entrenadores aprendan, porque durante estos 12 años el plan era de talentos, pero nosotros sabíamos que estábamos educando a los entrenadores, que eran los que de verdad hacían que esos jinetes fueran campeones. Nosotros, incluso mi propia estrategia durante los 12 años, porque era el entrenador técnico, por así decir, era prácticamente siempre hablaba a través del entrenador con el jinete, porque lo que quería era fomentar ese vínculo entrenador-jinete, que es el que hace campeones. Y si hacía falta, ayudar al entrenador a conocer o a poner en práctica nuevas estrategias que le hicieran más eficaz en su trabajo, más eficiente. Pero la faceta mental es muy importante para el éxito, especialmente en un deporte como el nuestro de sensibilidad fina, en el que la toma de decisiones es constante, inmediata y además tiene que tomar en cuenta una multitud de factores y elementos impredecibles, totalmente cambiantes en el tiempo. O sea, hace falta realmente ser un experto coordinativo y estar muy inspirado y muy lleno de buenas vibraciones para tomar las decisiones adecuadas mientras montas, porque es un deporte decisional totalmente, más que técnico, decisional. Y durante este tiempo que has comentado de que fuiste jefe del equipo, ¿cómo es o en qué consistía la labor, sobre todo cuando entrenaba ya a los adultos? Por ejemplo, vamos a hablar directamente, me interesa saber cómo es el trato de entrenar a los adultos
los miembros del equipo olímpico, de los que vayan al campeonato europeo, ¿cómo es el trato con ellos? ¿Cómo es entrenarlos, aconsejarlos? Porque sabemos que todos ellos ya llevan entrenadores, ¿no? ¿Cómo te metes en ese mundo de ellos? ¿Cómo les aconsejas? ¿O es difícil, no es difícil? ¿Se dejan aconsejar? Bien, yo en el año 2007 estudié en la Universidad de Madrid un máster de alto rendimiento, de 2007 a 2009, y conseguí este título, máster en alto rendimiento deportivo. Yo ya había ido a los Juegos y yo ya me consideraba un buen jinete, pero yo no tenía ni idea de los elementos que hacen que puedas pasar de un rendimiento normal a la alta competición, al alto rendimiento. Para eso hay que incluir muchos factores que no tienen nada que ver con la equitación. Organización de tareas, control mental y emocional, programación de contenidos, planificación de actividades, horarios, toma de decisiones, control del entrenamiento. Por ejemplo, nosotros pusimos en práctica durante 12 años estrategias constantes de control de la frecuencia cardíaca del caballo y del jinete para saber los niveles de ansiedad de ellos en entrenamiento y en competición. En fin, muchos elementos que en la práctica tradicional de equitación no se tienen en cuenta. Entonces, la labor que yo intenté llevar a cabo durante esos años, y lo hice lo mejor que pude y creo que logramos maravillosos resultados, fue la de intentar gestionar un equipo de jinetes que son muy buenos todos ellos, pero acuden a competiciones en las que el entorno, las expectativas de resultado, la presión, les hace pues estar en una crisis de rendimiento, y es importante ayudarles a tomar decisiones, gestionar la planificación de sus actividades y darles la confianza cuando no la tienen, o el control cuando lo pierden. Porque todos los jinetes, yo el primero, cuando estamos en unas circunstancias de competición, perdemos un poco la objetividad. Y cuando en psicología del deporte dicen que cuando un jinete o un deportista está ansioso, lo primero que pierde es la percepción de la realidad. Es decir, uno de los elementos principales que influye en la toma de decisiones de un jinete que está en la alta competición es que, como se enfrenta a la ansiedad de esos grandes concursos, pierde la percepción de la realidad y llega un momento que quizá cree que está entrenando menos de lo que debería, cree que el caballo pues tiene que dar más energía de la que debe, o que está más fuerte de lo que él cree, o que está más débil, y al final teníamos un equipo de expertos que gestionaba la salud del caballo, las decisiones del jinete, su preparación física, las decisiones técnicas, y todo eso puesto en conjunto con un equipo como el que teníamos, hacía pues que los jinetes, creo yo, gestionaran mejor su actividad y mejoraran su rendimiento. Creo que siempre la labor es una labor multidisciplinar, y necesitas primero que los jinetes sean susceptibles de ser ayudados, porque algunos de ellos pues son un poco más impermeables a lo que les quieras decir, ¿no? A pesar de que nuestro objetivo es simplemente mejorar su rendimiento, no tenemos más interés que lo mejor para ellos, que es lo mejor para España, porque pensamos en nuestro país, ¿no? Pero bueno, dentro de la capacidad de cada uno de abrirse a aceptar que le ayuden en lo que ya sabe para hacerlo mejor, pues un equipo multidisciplinar como el que teníamos, con grandes expertos, pues siempre hace que el que se deja ayudar lo haga mejor, y ahí estuvieron los resultados, ¿no? Bueno, súper interesante, Luis. Pues muchas gracias por compartirnos pues estas nociones y pues su experiencia como entrenador del equipo. Ahora me gustaría, Luis, que nos comentara un poco. Yo sé que usted ha entrenado a muchos jinetes, a muchos caballos, pero bueno, en este programa nos gusta escuchar anécdotas pues de gente con experiencia como usted. Nos gustaría que nos comentara un caso que haya sido complicado, o sea, de un caballo, o sea, el caballo más complicado que usted ha encontrado, ya sea en clinics o haya sido de un cliente o haya sido suyo, o sea, como el más complicado con resabios,
que ha tenido y cómo lo resolvió. Me gustaría, si se puede y si tiene pues algún caso en concreto, que nos lo comentara, por favor. Bueno, he tenido caballos míos y caballos de otros clientes en clinics muy complejos. Algunos de los que yo he tenido en entrenamiento venían con grandes problemas de comportamiento. Normalmente ese tipo de comportamientos empieza con miedo. Algunos caballos sabes que tienen un perfil de comportamiento que hace que cuando tienen miedo reaccionen un poco menos. Es lo que se llaman caballos introvertidos. Entonces, normalmente esos caballos que tienen miedo y son introvertidos se mueven despacio y provocan que los jinetes pongan un poco más de presión para lograr más respuesta. Y eso les hace volverse un poco más introvertidos hasta que llega un momento que, como están sufriendo una presión que no entienden, que no pueden aceptar, y la frecuencia cardíaca se les sube por la ansiedad que sufren, aunque ellos no se muevan, al final los comportamientos que aparecen son impredecibles. Entonces son los que se defienden, se escapan, saltan la valla, y dices, pero ¿cómo se volvió loco de golpe si tampoco parecía tan difícil? Lo único que iba era despacio, ¿no? Yo he tenido algunos caballos de estos. Se soluciona siempre intentando buscar la causa de por qué ese comportamiento es así. En algunos casos, si tienes suerte, puedes revertir ese proceso y dándole al caballo tiempo y confianza, el caballo te deja pues volver a negociar con él. Pero en muchas ocasiones esos caballos están tan deteriorados en su estructura mental que no son capaces de volver a confiar, y en algunos casos pues vuelven inmediatamente a esos comportamientos y los hacen prácticamente inventables. He encontrado varios de ellos que no ha habido opción de resolverlos. En otras ocasiones también encuentro en clinics caballos que, si bien no ofrecen comportamientos extremos contra sus jinetes, sí que los mantienen a raya, es decir, que les con la tensión que muestran, con sus pequeñas defensas, con la negativa a hacer lo que los jinetes les dicen, mantienen a los jinetes en un entorno de decisiones suaves, no les piden nada, y normalmente esos casos yo siempre digo que es como un iceberg, que se ve en la superficie del agua una puntita pequeña, pero normalmente hay 8 o 9 veces esa dimensión de lo que se ve por encima del agua por debajo. Esos comportamientos reiterados de no colaborar con el jinete y tal, esos reflejan pues conflictos anteriores en el inicio, en el que o bien no se les ha dado tiempo, o bien se les ha pedido más de lo que se debía demasiado pronto porque los caballos lo aceptaban, y muchos de esos caballos vuelven a comportamientos complejos y muchos de ellos no tienen solución. Con lo cual mi consejo siempre es dale tiempo a tu caballo, y especialmente a aquellos caballos que tienen talento y se ofrece mucho, porque si ya de momento en un principio encuentras un caballo joven complejo, todos vamos despacio. Pero muchas veces ocurre que esos caballos que ofrecen mucho facilitan el que de forma inadecuada pidamos más y más y más, y hay un momento que los superamos tanto en la demanda que los caballos empiezan a plantearse si realmente tienen que seguir colaborando o no, y ahí es cuando empiezan los conflictos, y es un poco tarde, porque es decir al caballo, mira, perdóname, hasta ahora no me he portado bien, pero ahora seré bueno, y muchas veces los caballos pues no te dan la opción y los encuentras muy deteriorados. En ese aspecto, y ya para acabar, una de las herramientas de las que estoy más orgulloso haber empezado a utilizar, en estos momentos ya llevo pues por lo menos desde el 2008-2009 que empecé con ella, es medidores de frecuencia cardíaca mientras monto para el caballo, para saber el nivel emocional. Porque así puedes saber si el comportamiento que estás teniendo es un comportamiento coherente con sus emociones, es decir, si el caballo está alto de frecuencia cardíaca porque está nervioso, inquieto o inseguro con algo, o si el comportamiento que estás teniendo porque está bajo de pulsaciones es un comportamiento aprendido, que son los caballos que realmente se portan mal. Y sobre todo ver cómo fluctúan esas variaciones durante las pausas de la sesión.
Siempre me preguntan, bueno, ¿y cuál es la frecuencia cardíaca ideal en la sesión? Dice, es igual. Hay caballos que se suben mucho porque son con un perfil emocional muy alto. Lo importante es cuánto tardan en bajar y si puedes bajar. Si tú no puedes modular en las pausas durante tu sesión la frecuencia cardíaca de tu caballo a nivel emocional, tienes un problema. Y ya por último, aunque son pequeñas pinceladas que pueden abrir un mundo de discusiones, la frecuencia cardíaca de los caballos de doma no es debida a la fatiga. Hemos hecho estudios con expertos, hemos sacado pruebas de lactato y la gran dificultad en el entrenamiento de doma no es la fatiga física, es la ansiedad. Es decir, que la lectura de la frecuencia cardíaca que tienes de un caballo cuando trabaja en doma no es porque se canse. Tú puedes hacer piruetas sobre los pies y no subes de 130 pulsaciones. Ahora, si el caballo se pone emocional, se dispara. Y el gran enemigo es las emociones, el miedo, la ansiedad. Eso es lo que dificulta el entreno. Por eso decía que cuando me preguntaban antes, ¿cuál es el gran problema? ¿En qué ejercicios? Los ejercicios son fáciles. Lo que es difícil es la gestión emocional. Tener un caballo que suba y baje de emociones cuando tú quieras. Y para eso necesitas un lector que te diga dónde estás. Por eso va todo junto. No sé si con cada respuesta doy con mayor complejidad a la cuestión, pero es lo que pienso. No, súper interesante, le agradecemos. Oiga, Luis, me gustaría que nos comentara un poco su experiencia en América, tanto en el norte como en el sur, dado que Raúl pues ahora mismo está en Estados Unidos, yo estoy aquí en Colombia. Sé que usted ha trabajado en los dos países y me imagino que en otros países también. Me gustaría que nos comentara un poco cómo ve el nivel de equitación aquí actualmente, qué ve bueno, qué ve que todavía hay que mejorar y trabajar, cómo ve las dos vertientes, tanto de Norteamérica y Latinoamérica en comparación. Me gustaría que nos comentara un poco de eso. Bueno, en mi experiencia en Colombia fue a través de Juan Matute, que es un gran amigo de siempre, y él iba a entrenar allí regularmente, pero tuvo problemas con el COVID, porque él por alguna razón no podía sacarse los certificados por alguna cuestión, y entonces habló con sus clientes a ver si yo podía seguir con sus clientes, y lo hice durante un par de años. Estuve yendo yo creo que fui unas 3, 4 o 5 veces a Bogotá, a diferentes centros. Pues la experiencia fue buena. Jinetes de diferentes niveles, había jinetes de competición que iban muy bien, y había otros jinetes pues amateurs que hacían algo de competición también, y otros pues que no hacían competición. Bien, la experiencia buena, diferentes niveles de conocimiento, pero todos positivos, abiertos. Yo siempre soy de la opinión que cuando los jinetes están compitiendo, están más interesados siempre en lo que ellos consideran que es necesario para obtener más puntos de forma inmediata que para mejorar el entrenamiento de base de sus caballos, ¿no? No siempre el caso, pero eso es uno de los grandes enemigos de la mejora. Y en mi opinión, mi manera de pensar es que los resultados en competición vienen siempre cuando se dedica más tiempo a mejorar las estrategias de entreno en las cuestiones básicas. Y las cuestiones básicas pueden ser técnicas respecto a la aceptación del caballo y las ayudas, al modelo técnico que desarrolla, a la relación con el jinete, o pueden ser técnicas tácticas como es la confianza, la calma, y muchas veces la competición acelera esos procesos, ¿no? Entonces, en jinetes que no tienen mucha experiencia o en países que no están muy avanzados, mis recetas no son para tapar un problema momentáneo y hacer más puntos mañana, porque no confío en ellas. Son siempre recetas más encaminadas a hacer variar lo que les cuesta más a los jinetes, que es el trabajo de base. Yo no hago ejercicios prácticamente, o los hago muy poco, ¿no?
y los jinetes quieren hacer ejercicios, quieren hacer el cambio de pie, quieren hacer espaldas adentro y no son conscientes en muchas ocasiones que la repetición de ejercicios nunca mejora el modelo. El modelo se mejora con otro tipo de trabajo que no sea tan específico de ejercicios. Y respecto a la experiencia en Estados Unidos es muy amplio porque voy desde Los Ángeles a San Francisco, a Chicago, a Virginia, a Florida. Entonces hay muy diferentes, la amalgama de propietarios y jinetes es muy diferente. Hay desde jinetes de alta competición, de doma o de incluso de completo, que he tenido buenos jinetes, a jinetes de hobby, que compiten a pequeño nivel, y luego tengo muchos profesionales también que entrenan caballos, algunos que hacen horsemanship, profesionales de otras disciplinas que hacen reining, y ahí sí que hay más terreno para todo, porque ahí se conoce más mi filosofía sobre la psicología del caballo y el comportamiento, y ahí tengo la oportunidad de que los jinetes sean más susceptibles de seguir un mensaje mío que va encaminado a las dos áreas, tanto a la del entrenamiento técnico del caballo como a la gestión del comportamiento. Y ahí estoy contento y hay un mercado enorme y mucho interés. Muy bien, Luis. Bueno, pues ya la última pregunta antes del cuestionario. Bueno, como sabe, Antonio y yo, como ya hemos comentado antes, nuestro corazoncito está en la Real Escuela. Todos los días nos acordamos de nuestros tiempos en la Real Escuela y queríamos saber un poquito tu opinión. Tú lo viviste, nunca perteneciste a la Real Escuela, pero has tenido mucha relación y conoces la institución muy bien, conoces a sus jinetes muy bien. Nos gustaría saber, pues, ¿qué crees qué importancia le das a la Real Escuela en la historia de la equitación en España y de la cría del puro de raza? Bueno, yo creo que el papel de la escuela en la promoción del caballo español, ya no solamente en España, sino en el mundo, y de la doma clásica, incluso de la marca España en la competición, ha sido trascendental, ¿no? Sin la escuela, sin sus caballos, sin sus jinetes, sin Álvaro Domecq, no habríamos llegado nunca a donde hemos llegado, ¿no? O sea, la aportación que tuvo Ignacio con su evento, Rafa con su invasor, el apoyo de don Álvaro durante tantos años y otros caballos más que había un distinguido, había el fogonero y tantos otros caballos que han ido haciendo de cosas, eso ha sido maravilloso. Yo con ellos tengo un vínculo personal enorme porque siempre he tenido una relación muy cercana, me han ayudado mucho, he aprendido mucho de ellos. Yo recuerdo en el año 96 el caballo que yo llevé a Atlanta era un caballo que tenía muy poca experiencia en pasadas y piafé y Ignacio y Rafa me enseñaron mucho, me ayudaban con mi caballo, me decían por aquí no vas, Luis, además con una paciencia enorme porque si bien yo tenía experiencia en otras áreas, en esa no tenía tanta, aprendí mucho de ellos y se lo valoro y se lo agradezco mucho. Yo cada vez que voy a Jerez, voy a ver el espectáculo, me emociono cada vez, se me escapan lágrimas cada vez, considero que son los mejores del mundo en todo lo que son aires altos, ejercicios de la mano, eso es maravilloso. El talento que tiene Manuel Ruiz y otros tantos jinetes que no quiero dejarme el nombre de ninguno de ellos, Ignacio, que ahora le han dado, Ignacio López, que le han dado la jefatura del tema de hípica. Yo tengo una magnífica relación, un enorme cariño a Álvaro Domecq, que está como director honorífico, creo, tiene un cargo importante. Uh-huh. Y durante los años que fui representante de la federación, pues los diferentes presidentes directores de la escuela pues también me invitaron, y cuando no he ido como personal a nivel privado, Luis, he ido como representante de una institución y no puedo decir más que maravillas. Espero que, como todas las instituciones públicas, pues tienen sus conflictos de presupuestos, de gestión interna, pero espero y deseo que esa herencia maravillosa de la escuela siga para las generaciones venideras y sigan contando con recursos y con una toma de decisiones adecuada para seguir, porque en nuestra época su aportación ha sido excepcional. Bueno, pues súper bien. Muchísimas gracias, Luis, pues por esas bonitas palabras respecto a nuestra escuela.
que la verdad que para nosotros pues ha sido parte importante de nuestra vida, a Raúl y a mí, y bueno, y creo que a todas las personas que han pasado por la escuela, ya hayan sido alumnos o hayan simplemente visitado una vez. Yo creo que la escuela es un sitio como Disney, como un día mi padre dijo, que es un sitio que aunque a uno no le gusta los caballos, le marca a uno porque es un sitio emblemático, aparte con esas instalaciones, el palacio y en ese ambiente mágico que tiene Andalucía y España. Pero bueno, muchas gracias y nada, pasamos entonces a un cuestionario ya más cortito, más breve para terminar. ¿Sí? Así que bueno, le lanzo la primera pregunta, que es disciplina ecuestre favorita. Bueno, la doma clásica, claro. Muy bien. El ejercicio favorito. El ejercicio que más me gusta, el Piafé, me encanta, me encanta. Raza de caballos preferida. El pura raza. 3 caballos que le hayan marcado o que lleves con mucho cariño en el recuerdo. Bueno, sin duda, el caballo con el que fui a Sydney, al Jarafe, un caballo genial que me permitió vivir ese sueño. Ermitaño, que fue un magnífico caballo que ha marcado la historia de la cría en España y la sigue marcando. Todos sus hijos, fue para mí una experiencia enorme educarlo y entrenarlo y conocerlo, porque aprendí muchas cosas de él. Y luego otro caballo de Álvaro Domecq que se llamaba Titanic, que era un caballo muy difícil, que lo elegimos junto con Pat Parelli y Álvaro Domecq para adiestrar un caballo muy complejo. Era un caballo que estaba en los Alburejos y no, estaba en el Peñascal, ¿no? en la otra finca, y no dejaba beber a los toros. No dejaba beber a los toros en la finca, les pateaba, era una fiera. Y ese me sirvió a mí como sparring para aprender todas las técnicas de manejo natural, y etcétera, etcétera. Acabó siendo un caballo de un carácter extraordinario, piafando, encabezado, haciendo lo que querías. Nunca tuvo aires muy buenos para doma, que era un poquito el objetivo, pero bueno, al final volvió a Jerez, pero fue una experiencia extraordinaria. Esos 3 caballos creo que están en mi vida. ¿Sí? Bueno, quizá también otro, el que gané el campeonato de España, Judy Louvière, un caballo así francés que me permitió, quizá ese lo necesitaba. Entonces pondremos 4. Muy bien. Perfecto. Esta pregunta que le voy a hacer es muy interesante, y es ¿qué le genera a Luis Lucio, pues digámoslo así, miedo? O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que algunas veces en la noche nos despierta y nos pone ahí un poco, pues digámoslo así, atentos y como que nos preocupa. ¿Qué es eso que a Luis Lucio lo puede despertar en la mitad de la noche? Bueno, no sé exactamente cómo responder a la pregunta, pero me inquieta ver que con el tiempo corre. Me gustaría tener más años de vida por delante para hacer más cosas, porque cada vez me siento pues que conozco más, que entiendo más, que cometo menos errores, y quizá me despierta eso, ver que los años corren, ¿no? Eso es lo único que me preocupa. Todo lo demás, estoy contento. Muy bien. ¿Qué jinetes o personas del mundo del caballo le han marcado en su carrera? Mira, a mí me ha marcado en mi carrera el primer hombre. Vamos a ver, he tenido muy buenos entrenadores. Yo entrené, en primer lugar entrené con Patrick Leroland en la Escuela Nacional de Saumur, que es un jinete extraordinario, falleció también. Luego tuve de entrenador a David Hunt. En la época estuve en Inglaterra, extraordinario jinete, que está ahora en el GSP, ese cuerpo que gestiona a los jueces. Es un organismo que es un grupo que en los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos gestionan las puntuaciones son los que les dicen a los jueces han equivocado. Aprendí mucho de Herbert Ribine, que fue mi primera etapa en Alemania, en Grunwald, que fui a formarme allí. Un hombre extraordinario, falleció también, un jinete con mucho talento. Luego le debo mucho a Jan Beulmans. Jan Beulmans
enseñó muchísimo. Ese es uno de los mejores técnicos y los mejores jinetes que he visto en mi vida. Aprendí una barbaridad durante los años con él, una relación entrañable y de gran amistad, que aprecio mucho, aunque luego el tiempo nos haya separado un poco, pero para mí es un experto extraordinario. Y también admiro mucho a Pat y Linda Parelli, porque me han enseñado a entender la psicología del caballo, y eso es lo que te hace ser un buen jinete o un jinete mediocre. Yo creo que también Álvaro Domecq ha sido una persona siempre entrañable conmigo, amable, me ha apoyado siempre en lo que ha podido, y creo que se le hay que agradecerle mucho, no solo yo, sino España tiene que agradecerle mucho. No creo que no me lo puedo dejar. Y quizá pues algunos más, pero bueno, que me perdone. Bueno, perfecto. Y esta, aunque puede parecer similar, no es tanto. O sea, esta, la que le hicimos anterior, era jinetes que le hayan a usted influido en su vida, a Luis Lucio. Esta otra es qué jinetes, digamos así, famosos, puede ser jinetes que no hayan competido, jinetes históricos como Baucher, Nono Oliveira, por decir unos, qué jinetes famosos son los favoritos de Luis Lucio. O sea, que así no haya conocido, qué jinetes le habrán gustado, de los que son populares. Yo encuentro que el panorama internacional ahora... Carl Hester es un jinete muy especial. Yo lo conozco mucho desde hace muchos años, cuando él era alumno de David Hunt y era un jinete pues ayudante y tuvo buenos entrenadores, nunca tuvo caballos. Él es un hombre que se ha hecho a sí mismo trabajando mucho y muy bien, y me encanta su filosofía, me encanta su tranquilidad, me encanta, lo he visto en situaciones extremas y para mí soy un gran admirador. Y luego me encanta Jessica, la amazona de Dalera, la que ahora está en el número 1 mundial, porque es el reflejo de la excelencia en los resultados, con una equitación suave, armónica, con un caballo que no es impresionante, que si lo ves, pues parece que es delgadito, no es el que se mueve como más impresionante, pero monta suave, es agradable, lo hace todo muy bien, tiene los puntos y los jueces la hacen ganar. Creo que ese es el ejemplo para nuestros jóvenes de hoy en día. Tienen que copiar las cosas buenas de los buenos, no las cosas malas de los buenos, porque todos tenemos cosas malas. Hay que copiar las cosas buenas de los buenos. Y Jessica es un buen ejemplo a copiar, como Carl. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Luis, yo escuchándote percibo que eres una persona que es muy estudiosa, no solo de equitación, de muchísimas cosas. Me gustaría saber si te reciclas, si la equitación, si ves vídeos, lees libros, asistes a clinic, en fin, si todavía te reciclas como entrenador y como jinete. Sí, yo tengo, por la misma dinámica de mis clinics, tengo que generar muchos contenidos formativos. Durante los años de la federación tuve que crear contenidos para los clinics de los planes de talento, y tuve la suerte de rodearme de grandes expertos en psicología del deporte y de preparación física. Entonces, esa inquietud por investigar sobre un atleta, sobre el caballo, sobre el alto rendimiento de nuestro deporte, la sigo teniendo. Me ayudaron mucho el máster que hice en la Universidad de Madrid en el año 2007, y sigo investigando constantemente sobre qué se hace en el mundo con respecto al comportamiento, al entrenamiento. No me impresiona tanto lo que ocurre en el mundo de la competición, porque lo conozco muy bien y estoy muy cerca, y conozco a los entrenadores, a los caballos, y está bien, pero no me apasiona. No soy de los que están mirando el vídeo a ver quién ganó en Mechelen la semana pasada. Los conozco, es un poquito igual. Sin embargo, sí que me interesa mucho las tendencias que hay en investigación, sobre todo en comportamiento. El tema de la gestión de las emociones, de la ansiedad, de la frecuencia cardíaca de los caballos, sorprendentemente es un tema un poco desconocido, y a mí me preocupa mucho y lo investigo también. Estoy
muy cerca de toda la investigación que hay sobre la biomecánica del movimiento. El año pasado hubo varias publicaciones muy importantes de veterinarios de alto nivel en Inglaterra en el que demostraron que el dorso del caballo tiene que ser rígido, y eso va en contra de toda la dialéctica de que el dorso tiene que moverse para que el caballo fluya. Todos esos tópicos que están muy bien, a veces cuando luego vas a estudios científicos te das cuenta que son muy buenos de decir, pero la investigación ha demostrado que hay que interpretarlo de forma diferente, ¿no? Y para eso hay que estar pendiente y verlos, y sí, tengo mucho interés y sigo estudiando y sigo dedicando muchas horas a ver lo que se hace, y aprendo cada día, aprendo de lo que leo y aprendo de lo que hago, porque cada vez que tengo un clínico, un alumno con un caballo nuevo o un alumno con caballos que ya conozco, pero voy a muchos sitios diferentes, aprendo mucho de ellos y me fijo. Soy un gran alumno de un estudiante de mis clientes. Bueno, esta es breve. ¿Botas, polainas o votos? ¿Qué prefiere para el día a día? Bueno, yo llevo todos los días botas. Y cuando doy clases, desde siempre llevo jodhpurs, que son unos pantalones largos de montar que van hasta el tobillo, y botines. Esa es una tradición que aprendí en Inglaterra, y yo voy siempre con jodhpurs y botines cuando hago de profesor. Nunca voy con unos tejanos y unas zapatillas de deporte, porque me parece que es una falta de respeto al caballo y al jinete, respetando sin que nadie se ofenda al que lo haga, pero yo intento ir siempre bien equipado, como yo considero, como respeto a mí y al cliente, al caballo, igual que intento mantener el equipo limpio, porque creo que todas esas cosas nos inspiran armonía, y la equitación es una disciplina de una altísima complejidad y requiere que tengamos la inspiración a flor de piel para crear excelencia, y esa excelencia no se crea si no se atienden los detalles. Por eso, botas para montar y botines y jodhpurs para dar clase. Muy bien. Bueno, Luis, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, esa es una pregunta triste, no lo sé, pero Sí, bueno. Siempre tengo esto con Antonio. Antonio, esta pregunta es un poquito complicada, pero bueno. La verdad vamos a pensar que quedan muchos años. Mi vida está llena de errores y algunos aciertos. Yo espero que me recuerden pues por alguno de los aciertos que tuve y me perdonen los errores, pero lo que sin duda sí que he hecho es dedicarme en cuerpo y alma a cualquiera de las cosas que ha sido mi competencia, sea jinete, como entrenador lo he hecho siempre lo mejor que he podido, he intentado ser un buen alumno, y ya veremos por qué me recuerdan, pero me gustaría que me recuerden alguna de las cosas buenas y que perdonen las malas, que tenemos más que buenas. Ok, qué bonito. ¿Y ahora qué sueños le quedan por cumplir a Luis Lucio? Bueno, los sueños deportivos ya los cumplí, porque uno dice, bueno, pues venga, a competir y ganar la competición de tu autonomía. Bueno, ya fui campeón de luego ganar el campeonato de España, gané el campeonato de España. Ir al campeonato de Europa, fui al campeonato de Europa. Estar en el equipo, competir en Agen, por ejemplo, competí en Agen. Ir a los Juegos Olímpicos, he ido 2 veces. Estar en la Copa del Mundo, lo he hecho. Claro, esos los tengo. Y ya voy a por otros retos. ¿Qué me falta por hacer? Pues seguir aprendiendo. Intento seguir ayudando a los clientes que vea de aquí 2 o 3 semanas, que tengo caballos que tienen que aprender. Hoy tengo una yegua nueva que llegó ayer a las cuadras y la he montado, tiene 10 montadas, y estoy apasionado por llegar mañana a trabajarla de la mano y ver cómo mejora. Sigo entusiasmado por el mañana y por ayudar a jinetes con un poco menos de experiencia a hacerlo mejor. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gustaría seguir haciendo, ayudar a los demás aportándoles un granito de arena. Muy bien. Bueno, ya la última pregunta del cuestionario y de nuestra conversación es: ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en nuestro próximo programa? Uy, pues no lo sé. La verdad es que eso depende de vuestra audiencia.
Claro, yo no conozco vuestra audiencia. No sé si vuestra audiencia estará interesada en las cosas que interesan, quizás son más profesionales, más del deporte, pues no lo sé. No te sé decir. Si algún día... Alguien que se te venga a la cabeza que diga, mira qué persona más interesante, esta persona debería escucharla más. Si tiene que ser en español... Sí. No te lo sé decir en español, pero yo creo que es importante que en el mundo del caballo se oigan expertos en comportamiento. Uh-huh. Pero los que conozco unos cuantos buenos, no hablan español. Pero entonces no sé qué deciros. Bueno, si tuviese que ser en inglés, que Antonio y yo medio lo dominamos. Hombre, yo si tuvieras que entrevistar en inglés, yo os diría que entrevistaras a Linda Parelli. Uh-huh. Es una mujer que conoce muy bien la estructura mental de los caballos, es una experta en comportamiento y conoce el mundo de la doma también, y creo que puede ser interesante para intercambiar opiniones y ver un punto de vista sorprendente y muy alejado en algunas ocasiones de los puntos de vista que tienen los demás. Yo creo que en esta vida cualquiera que es experto de algo vale la pena escucharlo, y muchas veces no escuchamos a los expertos de áreas que no conocemos porque nos sentimos inseguros o poco interesados, o incluso los rechazamos, ¿no? Sin embargo, cuando alguien es verdaderamente un experto, como el otro día oía una ponencia de un experto en un neurólogo, experto en comportamiento, era impresionante cómo explicaba por qué los caballos hacen según qué cosas y qué cosas no pueden aprender. Es extraordinario. Él quizá no será un entrenador ni un jinete, pero él es un científico experto en el proceso neuromotor, y eso es algo magnífico. Entonces, oír a personas como ella o algunos otros expertos que hay en el mundo, expertos en comportamiento. Linda Parelli, si algún día necesitáis algún contacto, os lo doy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí ya la última, Luis, y ya no entretenemos más, es ¿qué consejo le da a los jóvenes que nos está escuchando que les gustaría en algún momento dado llegar a tener un historial como el suyo? Tanto a nivel deportivo y a nivel de jinete, equitación. ¿Qué consejo le da a ese joven de 15 años que lo está escuchando ahora mismo? Interesante. Pues le diría que intente seguir aprendiendo, que el proceso de aprendizaje es muy duro, es doloroso, es complejo, y que esté dispuesto a aprender de diferentes áreas, ¿no? Que no se vea solamente impresionado por los caballos que se mueven muy fuerte o los ejercicios, que a todo el mundo nos apasiona, pero que también se apasione por conocer el comportamiento y la psicología de los caballos, y que recuerde que el futuro de nuestra equitación, si queremos tener futuro, si queremos que la sociedad acepte el deporte hípico como algo éticamente permisible, porque estamos en un momento complejo en nuestra sociedad, tenemos que crear un mundo con una equitación que sea agradable de ver, que tenga en cuenta los caballos y que salga bien parada de cualquier crítica de los colectivos que van en contra del uso del caballo para el deporte. Entonces tienen que ser profesionales del futuro que tengan muy en cuenta cómo se siente el caballo y sean expertos en manejarlos de forma racional, con cariño y con habilidad. Y para eso hace falta estudiar comportamiento en vez de hacer mucho trote largo. Entonces, que sean buenos profesionales del futuro. Y eso ahora la sociedad necesita aceptarnos más, y estamos dando malas imágenes los profesionales, muchos y los deportistas, y nuestro deporte está en cuestión. Vamos aprobando de vez en cuando, hay nuevos Juegos Olímpicos, pero el deporte hípico puede desaparecer pronto de los Juegos Olímpicos, y si desaparecerá porque no habrá sponsors, no habrá patrocinios, no habrá dinero, y
y todos los otros no podremos vivir tan bien. Ese es un reto que tienen los profesionales del futuro y tienen que hacerle caso a esa tendencia del welfare, del cuidado, del happy horse. Eso es importante, no es una tontería. Muy bien, Luis. Pues nada, con eso nos quedamos, con ese mensaje nos quedamos y nada, pues una vez más agradecerte que hayas participado con nosotros. Ha sido muy interesante escucharte y nada, muchísima suerte en el futuro. Ojalá nos volvamos a encontrar por aquí, por Estados Unidos. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo a los dos, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto, recuerdos a mis amigos de Bogotá. Gracias, Chao. gracias. Fuerte, Raúl, chao. Fuerte. Gracias, fuerte. Luis. Gracias. Chao. Hasta aquí este episodio. Si te gustó, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, Pinceladas Ecuestres, para así podernos ayudar a crecer y estar atento a nuestro contenido. También te invitamos a que te suscribas en nuestros canales de Spotify y YouTube y le des a la campanita para que puedas estar ahí atento a nuestros episodios. Muchas gracias.